Hola, buenas tardes. Pues miren, aquí estoy haciendo mi trabajo de la clase de Derecho. Y pues antes que nada, disculpo algunos ruidos por ahí que haya diferentes de perros o pájaros, pero bueno, así es esto. Mire, les voy a compartir mi trabajo que fue encomendado en la materia. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Espero que allí lo estén viendo. Y ok, pues como verán, tenemos la portada de nuestra universidad GEXPRO. Tenemos los datos de su servidor que tomó la licenciatura en educación con énfasis en software contable. La actividad es la número 5, que es un grupo focal. En mi caso, por causas mayores de trabajo, pues no pude hacer como debería con mis compañeros, pero pues aquí estoy presente haciéndolo de forma individual y tratando de que salga un poquito mejor esto. Y pues el servidor, alumno Agripino César Rodríguez, con nuestra catedrática o maestra licenciada Ania Aurora Mircuti, en la materia de Introducción al Derecho, del cuatrimestre número 1, grupo LC2B, desde Tlapacoya, en Veracruz, diciembre 2022. Bueno, pasemos a lo que es nuestro primer punto en lo que es la actividad. Nuestro primer punto sería relación jurídica. ¿En qué consiste relación jurídica? Pues fácil, consiste en tres elementos que son sujeto, objeto y causa. El sujeto. El sujeto dentro del sujeto está el activo y el pasivo. El activo es el que tiene el derecho suscriptivo sobre el pasivo, sobre la persona que fue acreedora. Tiene relación entre acreedor y deudor. Ok, el acreedor. El acreedor es el sujeto activo. Tiene acción o derecho de pedir, especialmente de una deuda. Puede exigir el cumplimiento de alguna cosa. O sea, tiene la facultad de exigir, como que dice, tiene la facultad sobre otra para exigir o que se abstenga. El deudor es el sujeto pasivo, viene siendo la persona que debe. Tiene a su cargo un deber jurídico, o sea, una deuda. Es persona física o jurídica, dependiendo. Es la persona obligada a ejecutar la prestación o servicio sobre el acreedor. Ok, esto respecto al tema de sujeto, ¿ah? Del sujeto. Y el sujeto puede ser pasivo o activo. Hay que ver en qué posición se encuentra dentro de la relación. Lo que los diferencia es un derecho subjetivo que tiene el activo. O sea, es un bien que tiene la persona que le está cediendo al pasivo. Vámonos con el segundo, que es el objeto. El objeto es lo que se intercambia entre acreedores, entre acreedor y deudor. Es el cúmulo de beneficios y provechos que puede brindar el dueño. Son los derechos de crédito sobre el dueño. O sea, es lo que es el bien del dueño. Y por último de este tema, la causa. La causa son los actos jurídicos que producen efectos. El deudor tiene que pagar sobre un objeto. Existe la relación de prestación y contraprestación, donde la prestación es la entrega del bien cuando se vende y la contraprestación es el cumplimiento y deber del pasivo. Esos son los dos de prestación y contraprestación. Ok, vámonos al siguiente tema, que es hechos jurídicos. Es el acontecimiento natural o del hombre donde tratan, crean, modifican o extinguen derechos. El primer subtema sería hechos naturales. Y en el otro subtema está hechos simplemente naturales. ¿A qué se refiere esto? Son fenómenos de la naturaleza que producen consecuencias, o sea que no son cosas del hombre, sino de la propia naturaleza. Como ponemos como, por ejemplo, la cosecha que por mal clima no se logró. ¿Ah? Esa es una causa totalmente natural. ¿Ok?
hechos naturales relacionados con nosotros, con el ser humano. Son hechos relacionados totalmente con el hombre. Por ejemplo, reportar al registro civil el nacimiento o la muerte. O sea, es algo natural, pero depende de nosotros que tenemos que reportar al registro civil. O sea, es algo que tiene que ver con la naturaleza, pero con nosotros para que haya un registro de una persona, ya sea en su nacimiento o en su muerte. Ok, vamos al siguiente subtema que son hechos del hombre. Y esos son hechos voluntarios y se divide en dos puntos, en hechos lícitos e ilícitos. En el 2.11, que es lícitos, se ejecutan sin dolo o culpa, no violan ni son contrarios a alguna norma. Por ejemplo, la persona que va a comprar unas frituras a la tienda, eso es algo lícito, o sea, no está violando ninguna norma de nuestra Constitución, ¿va? En el 2.1.2, ilícitos son hechos que se llevan a cabo con dolo o culpa, violan o son contrarios a las normas. Igual, otro ejemplo, cuando alguien decide destruir la propiedad privada de otra persona, esos son es un acto o hecho voluntario ilícito, ¿verdad? Como se demuestra acá en la imagen, que la persona que cometió algo negativo en contra de las normas, pues tiene que pagar esa consecuencia. Vamos con los hechos voluntarios. Como dice aquí, son cuando el sujeto genera consecuencias jurídicas sin tener la intención. Por ejemplo, cuando el sujeto conduce su auto y por una falla mecánica lesiona a otro. No fue al propósito, pero genera derechos jurídicos, ¿ok? No fue adrede, por así decirlo, pero sí tiene que generar, sí, genera derechos jurídicos para hacer una aclaración. Ok, el cuarto del tema de hechos jurídicos. Hechos en contra de su voluntad. Va en contra de la voluntad del sujeto para hallarse privado de su libertad, o sea, obligado por causa mayor. Un ejemplo muy claro. Alguien que se ve amenazado a punta de pistola en la propiedad de un tercero. Lo interesante aquí es que el sujeto está siendo obligado a ejecutar una acción en contra de las normas, ¿ok? Pero pues ahora sí son temas de causa mayor donde se ve amenazada la persona, a veces hasta de muerte, ¿ok? Vamos con el acto jurídico. El acto jurídico son declaraciones o manifestaciones de voluntad propia con el objeto de producir determinadas consecuencias jurídicas y se clasifican de la siguiente manera. Perdón. En la primera, unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Ok, aquí responden a declaraciones de voluntad dentro de un acto. Por ejemplo, el testamento que se tiene que hacer con dos o más sujetos. Esto es una acción o un acto bilateral porque es entre dos o más personas. El segundo, mortis causa, actos que se producen después de la muerte del sujeto. Por ejemplo, un testamento. Ese, pues después de la muerte será ejercido por medio de la ley. Ok, intervivos. Son actos jurídicos celebrados en vida, cuando estamos en vida. Por ejemplo, aquí puse una compra o venta en vida, porque no necesariamente se hacen en vida, donde necesitamos que negociar, hacer un contrato, firmarlo, etcétera. Ok, acto jurídico solemne, ¿cuál es? Aquí se adquieren de una forma especial para que la ley los reconozca. Por ejemplo, el matrimonio, ok, es un acto solemne que es reconocido por la ley, no hay ningún problema. Aquí sí, todo lo contrario, en el número 5, que es el acto no solemne. ¿Por qué? Porque no requiere de una forma preestablecida especial, por ejemplo, la donación de bienes, ¿ok? Entonces aquí no hay tanto problema. Acá sí, en el número 6. En el número 6 que es, no, perdón. Ahí en lícitos son los que se efectúan y no se lesionan ninguna norma jurídica. Por ejemplo, celebrar un matrimonio. Ahora sí, en el número 7, aquí sí. Son las que lesionan las normas jurídicas al ejecutarse. Un ejemplo muy claro. Contrario a un matrimonio por segunda vez sin haber disuelto el primero, ¿ah? Si este sigue el registro, no se puede llevar a cabo esto porque se está yendo en contra de las normas jurídicas. ¿Ok? Vámonos con el deber jurídico.
Son actos obligados que todo individuo debe cumplir. Es el hacer o no hacer en una determinada conducta. De lo contrario, se aplicará una sanción. El deber es igual a la forma jurídica como se muestra en la imagen, qué es lo que no tienes que hacer y qué es lo que tienes que hacer. ¿Ok? Un ejemplo muy claro. Yo tengo que pagar mi predial, yo, que el Estado me proporciona. Esto es mi deber jurídico, pero a cambio del mismo Estado me proporciona derecho de vivienda, servicios públicos, etcétera, ¿verdad? Si yo correspondo a mi deber. ¿Qué pasa si yo no pago mi predial? Seré acreedor a una sanción por no haber cumplido con un deber. Eso es lo que me da la causa negativa si yo no cumplo con esta actividad. El deber jurídico es la necesidad para aquellos que va dirigida en norma de un Estado. El deber jurídico es una obligación jurídica. Una conducta contraria se le llama ilícito. Ok, vámonos con esta muy buena que es donde trabajo, una empresa, que es una persona no jurídica. Nace de una persona natural, reconocida por la ley y la constitución. O sea, de una persona natural es como sale la persona jurídica. Esta persona tiene la capacidad de tener derechos y obligaciones. O sea, la persona jurídica, aunque sea una empresa, aunque sea algo de ficción, también tiene derechos y obligaciones. Y también tiene la capacidad de ejercicio, ok, pero ¿cómo tiene la capacidad de ejercicio si es una persona que no existe, es ficticia? Ok, la persona jurídica es una ficción jurídica que es reconocida como una identidad nueva. Igual que un individuo real puede celebrar contratos, tener propiedades y responder ante obligaciones, ¿ah? Pero su responsabilidad es limitada a la misma persona jurídica que responde ante sus acciones y no en contra de los asociados. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando algo ilícito ocurra en esa empresa, en esa persona jurídica, va la ley contra la misma persona jurídica y no contra los asociados, ¿ok? La persona jurídica autoriza, firma, etcétera, a través de un representante, como en muchas ocasiones o empresas, un gerente general. La persona jurídica nace desde el momento en que se registra en el SAT, que quiere decir que la empresa que van a ser, la persona jurídica que van a ser, se registra ante el SAT. Es como si fuera nosotros como personas registramos en el registro civil. Aquí no, aquí es ante el SAT. ¿Ok? Como muestra la imagen. Para que haya una persona jurídica, atrás tiene que haber personas normales. ¿Va? Ok. Vámonos con la capacidad jurídica. Esta es la actitud para adquirir o ejercer un derecho y disfrutarlo. Se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La primera, capacidad de goce, ¿a qué se refiere? Esta es la actitud de poder ser titular de derechos y obligaciones. Todas las personas nacen con capacidad de goce, todas, o sea, todos nosotros tenemos capacidad de goce desde que nacemos. Desde niño tenemos la capacidad de goce como el derecho a estudiar, o sea, desde que nacemos y vamos creciendo tenemos ese goce, el derecho a estudiar. ¿Y qué creen? El goce nace desde tener una personalidad jurídica y un nombre. O sea, cuando ya tenemos ya un nombre, desde ahí en el registro civil, desde ahí ya tenemos muchos goces. ¿Y qué creen? Incluso la capacidad de goce se da desde antes de nacer, desde que estamos en la pancita de nuestra mamá, desde ella tenemos capacidad de goce. ¿Ok? Vámonos a la capacidad de ejercicio. Aquí merito. Ejemplo claro de una capacidad de ejercicio. Disponer de los bienes después de los 18 años. Es la capacidad de hacerse valer por sí mismo, por ser mayor de edad y ya no depender de un titular. Aquí ya se puede hacer actos jurídicos y ya puede iniciar trámites como casarse y demás, porque ya somos mayores de edad. Es cuando la persona ya tiene los conocimientos plenos de los hechos, ¿verdad? Aquí es donde ya la persona puede hacer demasiados trámites por su propia cuenta, ya no depende de papá o de mamá, que es una persona mayor, ya con los conocimientos necesarios en su persona, entonces ya esta persona, ya como está en la imagen, ya puede hacer varios trámites, tomar ya por su propia voluntad. Ok, vámonos con la acción jurídica. Ese tema también es muy importante. Acción jurídica.
Es el elemento antijurídico, ya que decimos que es una acción u omisión jurídica típica de ser antijurídica. Se le llama antijurídica cuando es una conducta ilícita o contraria a la norma o al orden. La conducta ilícita junto con la tipicidad se determinan o no en qué estamos ante una infracción penal. ¿Ok? No toda conducta típica es antijurídica. Por ejemplo, en legítima defensa, necesidad del individuo o cumpliendo con su deber. ¿Va? Por ejemplo, la legítima defensa, como la imagen lo muestra, cuando se defiende de una persona que tras robar nuestra casa o afectar nuestra vida. ¿Ok? Por ejemplo, en cumpliendo con su deber es cuando los soldados de la Marina, la estatal, la ley, ponen en riesgo su vida, entonces está cumpliendo con su deber, defendiéndose de ante una persona, no sé, un ratero, un delincuente o algo así. Por ejemplo, ajá, de un deber, ok. Y aquí, ejemplos de elementos de legítima defensa. Matar a otra persona para que no la maten a él, como la imagen se está mostrando de que el ratero se metió a la casa de la abuelita a robar, entonces está peligrando la vida de la abuelita, entonces la abuelita se defiende. Necesidad racional y falta de provocación, ok, son esos ejemplos de elementos de legítima defensa, ok. Vámonos con el último tema que es la sanción. La sanción es la consecuencia jurídica del cumplimiento de un deber. Se realiza por un supuesto jurídico. Ejemplo 1. Si te apropiaste de algo que no es tuyo, tendrás una sanción. Ejemplo 2. Si no pagas impuestos, igual tendrás una sanción. ¿Ok? Perfecto. Conceptos de la coacción. Aplicación formada de la sanción. Se impondrá la fuerza para que cumpla, o sea que ya van por ti la policía, la estatal, la marina para meterte al torito. Entonces, ese es el concepto de la coacción. Clasificación de sanciones. Cumplimiento forzoso. Que pagues o te confiscan. Esto es mucho del SAT. Ok. Indemnización. Si lesionaste a alguien, lo indemnizarás hasta que se cure. Un ejemplo, si ocurre un accidente de tránsito y lesionas a la persona, entonces tú a esa persona la tienes que indemnizar, le tienes que pagar todos sus chequeos, sus medicamentos, sus estudios, lo que salga para que esa persona vuelva, entre comillas, a la normalidad. Eso es indemnización que tienes que pagar como sanción del cometido que hiciste. ¿Va? Castigo es inmediato y aflictivo, o sea, como esta imagen, a las rejas. Y también existen sanciones por incumplimiento. Por ejemplo, cumplimientos más sanciones mixtas, que es cumplimiento más indemnización, o sea que debes de cumplir y tienes que indemnizar. Cumplimientos más castigo, ¿ah? Esa es la segunda. Indemnización más castigo. Incluso puede darse las tres, indemnización, castigo y cumplimiento. ¿Ok? O sea, te pueden meter al bote, tienes que pagar los hechos que ocasionaste y si hay una persona lesionada la tienes que indemnizar. Esto es lo que se refiere a sanción mixtas. ¿Ok? Entonces, esos son los temas que vienen en esta actividad número 5 de la clase de Derecho. Y pues ahora sí, espero que esté bien mi explicación, ¿verdad? Si no, pues le echaré más ganas. Le agradezco mucho, maestra Ani, y estamos pendientes. Que pase un feliz año nuevo. Le deseo lo mejor de lo mejor para usted, su familia y sus seres queridos. Un fuerte abrazo.